Esta misma mañana, el Senado de los Estados Unidos detonó una revelación política dentro del complejo del Capitolio en Washington que llega al núcleo de la democracia estadounidense. 27 senadores de alto rango, encabezados por el liderazgo principal de la Cámara, expusieron públicamente lo que describieron como un esfuerzo coordinado de toma de elecciones vinculado directamente al propio Donald Trump. Las revelaciones, asentadas en el registro del Congreso y presentadas desde el Pleno del Senado, detallan una campaña de presión multiestatal destinada a anular resultados certificados, una operación que abarcó 7 estados clave y apuntó a más de 80 votos electorales. Por primera vez en la historia, los líderes en funciones del Senado han presentado pruebas alegando que un expresidente buscó comandar la transferencia constitucional del poder. Esto no es una supervisión rutinaria, es el sistema activando una alarma. Cuando el Senado actúa de forma tan abierta y pública contra una figura que pasó décadas construyendo un imperio político y personal, indica que los cimientos del orden democrático han llegado a un punto de ruptura. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo porque no querrás perderte los videos que publicaré a medida que esta historia se acelere y lo que está en juego para la democracia siga aumentando. Entonces, ¿qué desencadenó esta acción sin precedentes? Según las revelaciones oficiales del Senado publicadas hoy, los legisladores de alto rango actuaron tras revisar un informe probatorio consolidado que detalla los esfuerzos para interferir con el proceso de certificación electoral de 2024. Los líderes del Senado presentaron formalmente los hallazgos el 9 de febrero de 2026, citando el deber de responder a lo que describieron como una amenaza directa al orden constitucional. Las tensiones han ido en aumento desde principios de 2025, alimentadas por una serie de investigaciones sobre la conducta postelectoral, campañas de presión sobre funcionarios estatales y el ensamblaje silencioso de estrategias legales paralelas destinadas a impugnar los resultados certificados. Pero todo escaló el 28 de enero de 2026, cuando materiales del comité recientemente desclasificados revelaron contactos coordinados en múltiples estados. Esa publicación, según asesores familiarizados con el proceso, obligó al liderazgo del Senado a actuar de forma abierta en lugar de a puerta cerrada. Los actores clave no son figuras marginales. La líder de la mayoría del Senado, Ella Whitaker de Nueva York, y el presidente del Comité Judicial del Senado, Thomas Reyes de California, supervisaron conjuntamente el informe. A ellos se unieron el Comité de Reglas del Senado y el asesor principal de la Oficina de Servicios Legales del Senado, basándose en una jurisdicción que abarca las elecciones federales, el procedimiento constitucional y la supervisión de la conducta ejecutiva. Su autoridad combinada es lo que dio a la revelación de hoy su peso inusual. Según documentos judiciales presentados por el Comité Judicial del Senado y corroborados por memorandos internos, la evidencia se centra en una estrategia multiestatal que apunta a la certificación electoral en Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Nevada, Wisconsin y Nuevo México. Las presentaciones citan registros telefónicos documentados, borradores de instrucciones legales y correos electrónicos contemporáneos fechados entre el 10 de noviembre de 2024 y el 5 de enero de 2025. Un memorando hace referencia a un marco de contingencia que involucra listas alternas de electores y presión coordinada sobre las legislaturas estatales. Otro detalla transferencias de recaudación de fondos por un total de $46.22 millones canalizados a través de entidades políticas afiliadas para apoyar litigios postelectorales y campañas de mensajes con sede en Washington y Palm Beach. En el lenguaje oficial asentado en el registro, el asesor del Senado escribió que el material demuestra un esfuerzo integrado para retrasar, interrumpir o sustituir la certificación legal de los electores presidenciales. Esto no es solo otra disputa partidista o un desafío postelectoral de rutina. Los expertos en derecho constitucional califican esto como una prueba estructural del sistema mismo, trazando comparaciones con la gravedad de Watergate, no en el método, sino en la consecuencia institucional. A diferencia de controversias pasadas, esta ha sido elevada por el propio Senado, no forzada por fiscales o comisiones externas. Y créanme, cuando el liderazgo del Senado pasa de una revisión interna a una exposición pública en el Pleno del Capitolio, algo masivo acaba de ocurrir, algo que empuja esta historia mucho más allá de la política
y hacia el ámbito de la supervivencia democrática. Dale a ese botón de me gusta si esto tiene sentido hasta ahora y estás siguiendo exactamente hacia dónde se dirige esta historia. Aquí es donde realmente se pone serio. Aquí está el panorama completo de lo que se ha estado desarrollando a puerta cerrada y de repente de manera muy abierta. Durante meses, los investigadores rastrearon fragmentos, registros telefónicos aquí, borradores de memorandos allá, puntos de presión aplicados silenciosamente a funcionarios estatales que de repente se encontraron en el centro de una tormenta nacional. Lo que los líderes del Senado vieron expuesto secuencialmente no fue una respuesta desordenada a una elección perdida. Fue un plan coordinado con piezas móviles, plazos y activadores de escalada. Y todo ello condujo a un momento en el que la evidencia ya no podía permanecer enterrada en las bóvedas del comité, ni comentarse en susurros en las oficinas de liderazgo. El Senado tenía una opción: contenerlo o enfrentarlo. Hoy eligieron la confrontación. El martes 9 de febrero de 2026, a las 6:15 a.m. exactamente, comenzó esa confrontación. El personal legal del Senado, acompañado por el enlace de la policía del Capitolio de EEUU y representantes del Comité Judicial del Senado, llegó sin previo aviso al edificio de oficinas del Senado Hart en Washington. Para las 6:42 a.m., los presidentes de los comités clave, incluidos la líder de la mayoría, Ella Whitaker, y el presidente judicial Thomas Reyes, fueron informados en una sala de conferencias segura. A las 7:10 a.m. se distribuyeron paquetes de evidencia impresos marcados con encabezados rojos de confidencialidad a un grupo limitado de senadores. Para las 8:30 a.m., el liderazgo había acordado: el material se introduciría formalmente en el Pleno del Senado esa misma mañana, sin retrasos, sin remisiones silenciosas. A las 10:02 a.m., Whitaker llamó a la Cámara al orden y comenzó a leer en el registro del Congreso. La escena dentro del Capitolio fue cinematográfica en su precisión. La lista de reparto era extensa: policías del Capitolio uniformados apostados en las intersecciones de los pasillos, parlamentarios del Senado merodeando justo fuera del Pleno, asesores de comités sentados con carpetas apiladas hasta los hombros y personal de alto rango moviéndose entre oficinas con carpetas selladas. Los accesorios contaban su propia historia: citaciones autorizadas por tribunales, transcripciones certificadas, registros de llamadas impresos en columnas densas y cronogramas de gran tamaño montados en caballetes justo fuera de la Cámara. El cronograma avanzó implacablemente. A las 6:15 a.m. se estableció el control de acceso. Para las 7:30 a.m., las oficinas de liderazgo fueron cerradas solo para el personal esencial. A las 9:45 a.m., las galerías de prensa se llenaron, intuyendo algo inusual. Se les dijo al personal, según múltiples asesores, que se prepararan para procedimientos prolongados en el Pleno. Cuando Whitaker comenzó a hablar, la sala quedó en silencio. No el silencio rutinario del decoro, sino el tipo de silencio que sigue a una conmoción. Varios senadores fueron descritos como visiblemente afectados, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas mientras se leían fechas y nombres en voz alta. Según testigos que estuvieron presentes en el Pleno, el impacto emocional fue inmediato. Un empleado veterano del Senado con 27 años de servicio dijo a los reporteros después: he trabajado en juicios políticos, confirmaciones, cierres de gobierno, lo que sea. Nunca imaginé ver al liderazgo del Senado exponer algo tan crudo sobre un expresidente. Otro asesor describió la atmósfera como surrealista, señalando que incluso los miembros conocidos por su teatralidad partidista permanecieron inmóviles mientras se presentaba la evidencia. Un senador republicano, hablando bajo condición de anonimato, dijo que la documentación cambió el tono de inmediato, agregando que eliminó la negación plausible en tiempo real. El simbolismo era imposible de ignorar. Esta no era la oficina de un fiscal ni un tribunal en Manhattan. Este era el Pleno del Senado, el corazón institucional de la democracia estadounidense, siendo utilizado para exponer un presunto intento de subvertir el proceso mismo que le da legitimidad a esa Cámara. El lugar importaba, el momento importaba y el objetivo importaba. La identidad política de Donald Trump siempre ha estado envuelta en dominio, espectáculo y control. Ver a los líderes del Senado a plena luz del día desmantelar metódicamente una narrativa que él pasó años construyendo marcó una ruptura.
Fue entonces cuando quedó claro que esto no se trata solo de una elección o de un hombre. Se trata de si las instituciones democráticas aún pueden imponer autoridad sobre un poder que se niega a ceder. El momento bomba llegó justo después de las 11:15 a.m. Fue entonces cuando el presidente judicial Reyes reveló que el Senado había remitido formalmente la evidencia recopilada a múltiples autoridades federales, incluido un panel de revisión interinstitucional especial para una acción inmediata. En una declaración mesurada pero inequívocamente firme, Reyes dijo que los hallazgos cumplen con el umbral para una revisión federal urgente y no se retrasarían por consideraciones políticas. Los jadeos fueron audibles en la galería. Los teléfonos se iluminaron en toda la Cámara. En cuestión de minutos, las alertas de noticias parpadearon en todo el país. Se había dado el paso irreversible. Pase lo que pase después, la línea se cruzó aquí, en el Pleno del Senado, en el registro, a la vista de todo el país, y las ondas de choque apenas comenzaban. Deja un comentario ahora mismo con tus pensamientos si viste venir esto, porque leo cada uno de ellos y quiero saber de ti. Esta no es la primera vez que una figura poderosa lleva al sistema a sus límites y desafía a las instituciones a responder. Piensa en 1974, cuando el presidente Richard Nixon enfrentó una evidencia creciente durante el escándalo de Watergate. Nixon intentó desafiar las citaciones del Congreso, afirmando el privilegio ejecutivo para bloquear la publicación de las cintas de la Casa Blanca. La respuesta de la autoridad fue lenta pero decisiva. La Corte Suprema ordenó por unanimidad el cumplimiento. En cuestión de semanas, la realidad política se volvió inevitable y Nixon renunció. La lección fue cruda. Cuando la evidencia choca con la determinación institucional, incluso la presidencia se dobla. Avancemos hasta 2008 y el colapso del imperio financiero de Bernie Madoff. Aquí había un hombre que ejercía una enorme influencia, prestigio y riqueza, operando un fraude de más de $64,000 millones. Durante años, las advertencias fueron ignoradas o minimizadas. Pero una vez que las autoridades federales actuaron con decisión, la respuesta fue rápida e implacable. Se incautaron activos, se interrogó a los asociados y Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión. El patrón se repitió. El estatus retrasó la rendición de cuentas, pero no la evitó. Luego está el precedente más amplio de los juicios contra el crimen organizado en las décadas de 1980 y 1990. Figuras como John Gotti cultivaron imágenes públicas de intocabilidad, burlándose abiertamente de la ley y prosperando en el espectáculo. Sin embargo, cuando los fiscales cambiaron de estrategia, utilizando evidencia coordinada, testimonios internos y una construcción metódica del caso, la fachada colapsó. La respuesta no fue dramática al principio. Fue procesal, implacable y, en última instancia, final. El poder dio paso al proceso. Ahora, sin embargo, la situación actual es diferente. Esta es la primera vez en la historia moderna que el propio liderazgo del Senado expone públicamente evidencia que alega un intento de tomar el control del proceso electoral por parte de un expresidente. No un fiscal independiente, no una comisión externa. El poder legislativo, actuando abiertamente, ha intervenido. Eso por sí solo distingue este momento. Y sin embargo, el patrón es inconfundible. Cuando los acusados poderosos se niegan a cumplir, se niegan a ceder o se niegan a reconocer la autoridad institucional, los tribunales y los órganos de gobierno eventualmente imponen sus límites. Puede tomar tiempo, puede llegar con vacilación, pero la historia muestra que la rendición de cuentas, una vez activada, no se detiene ante la riqueza, la fama o el dominio político. El sistema siempre se pone a prueba y luego decide si perdurará. Suscríbete de inmediato si aún no lo has hecho, porque este contenido es único y no encontrarás este nivel de detalle o análisis en ningún otro lugar mientras esta historia continúa desarrollándose. Los analistas legales y políticos califican esto como una de las confrontaciones institucionales más trascendentales en la historia moderna de Estados Unidos. En los estudios de televisión y foros legales de hoy, expertos de orígenes muy diferentes convergieron en la misma conclusión. Este momento no es rutinario y no es reversible. La profesora Linda Carver, experta en Derecho Constitucional de la Universidad de Yale y exsecretaria de un juez de apelaciones federal, habló en MSNBC poco después de la revelación del Senado. Carver dijo a la cadena que lo que hace que esto sea extraordinario no es solo la acusación,
sino el lugar. Explicó que colocar hallazgos detallados directamente en el registro del Congreso eleva esto de una preocupación de investigación a una alarma constitucional. Según Carver, la medida del Senado indica que los legisladores creen que se ha cruzado el umbral para la autodefensa institucional. Su experiencia subraya por qué el proceso importa aquí tanto como la sustancia. Esto no fue filtrado, fue afirmado formalmente. Una voz muy diferente provino de Michael Grant, exfiscal federal del Distrito Norte de Illinois, hablando en CNN. Grant enfatizó las implicaciones procesales diciendo: cuando los líderes legislativos documentan cronogramas, flujos de financiamiento y coordinación, no solo están haciendo una declaración política, están preservando una hoja de ruta fáctica. Agregó que la especificidad de las fechas, montos y comunicaciones descritas públicamente sugiere que esto ha sido construido con durabilidad legal en mente. Los antecedentes de Grant en procesos federales añaden peso a la idea de que esta revelación fue estructurada para resistir el escrutinio, no solo los titulares. Desde el mundo de las políticas públicas, la doctora Eleanor Brooks, investigadora principal de la institución Brookings y exasesora del Departamento de Justicia, intervino en Bloomberg Television. Brooks dijo al medio que la acción del Senado refleja una profunda ansiedad institucional sobre el precedente. Enfatizó que las democracias no suelen fallar en colapsos dramáticos, sino a través de excepciones normalizadas. Lo que alarma a los responsables de las políticas, dijo, es la posibilidad de que un intento de subversión se convierta en un manual de estrategias reutilizable. Su análisis reformuló el momento no como un referéndum sobre un individuo, sino como una prueba de si las barreras de contención aún funcionan. Luego vino la voz que captó la atención de casi todos. Incluso Jonathan Hale, un comentarista legal conservador que ha defendido frecuentemente las acciones de la era Trump y se desempeñó como asesor adjunto durante una administración republicana anterior, reconoció la gravedad de la situación. Hablando en Fox News, Hale dijo: no estoy de acuerdo con cada caracterización aquí, pero el liderazgo del Senado no hace esto a la ligera. Agregó que la naturaleza pública de la revelación le indica que creen que la evidencia los obliga a actuar. Esa admisión, mesurada y cautelosa pero inconfundible, se convirtió en la validación definitiva. Cuando incluso los escépticos habituales conceden seriedad, el debate cambia de si esto importa a qué sucede a continuación. Hazme un favor y dale a ese botón de me gusta, porque realmente ayuda a que este video llegue a más personas y garantiza que la historia reciba la atención que merece. Entonces, analicemos lo que esto significa. Primero, el impacto financiero inmediato es asombroso. Según las revelaciones del Senado y las presentaciones judiciales, el esfuerzo coordinado de toma de elecciones involucró a múltiples entidades vinculadas a las propiedades personales y comerciales de Donald Trump, incluidas propiedades en Manhattan, Palm Beach y varios campos de golf valorados colectivamente en más de 2.3 mil millones de dólares. Si las autoridades federales o los tribunales buscan la congelación de activos o la devolución de ganancias para compensar cualquier violación o daño, una liquidación forzosa podría resultar en pérdidas del 30 al 40% por debajo del valor de mercado, lo que significa una exposición potencial que supera los 700 millones de dólares. Los plazos ya se están acelerando. Se han emitido citaciones, se han congelado fondos y se están revisando las cuentas bancarias asociadas con los gastos relacionados con la campaña. Propiedades de lujo como los apartamentos de la Torre Trump en Nueva York, estimados en 75 millones de dólares, y las propiedades de Mar-a-Lago valoradas en 180 millones de dólares, están ahora bajo un escrutinio sin precedentes. Por primera vez, la combinación de riqueza personal, bienes raíces y operaciones políticas se cruza de una manera que podría afectar directamente a su imperio en cuestión de meses, no años. Segundo, las consecuencias se extienden mucho más allá de los dólares inmediatos. Trump ha pasado décadas cultivando una marca sinónimo de riqueza, influencia y perspicacia empresarial. Perder el control sobre un solo activo de alto perfil, ya sea un hotel con la marca Trump, un club de golf o una propiedad inmobiliaria, envía una onda expansiva a los socios, prestamistas e inversores. Cada socio comercial, prestamista y potencial inversor
Ve a alguien cuyas operaciones están ahora legalmente enredadas con la seguridad nacional y la supervisión constitucional. El daño a la reputación se ve agravado por la divulgación pública. Los documentos asentados en el registro del Congreso son permanentes y se informan ampliamente. Los proyectos futuros, los acuerdos de licencia y las asociaciones financieras corren ahora un mayor riesgo, ya que la percepción de inestabilidad podría hacer que los financieros sean cautelosos. Incluso los aliados leales deben reevaluar la credibilidad y la sostenibilidad de las operaciones asociadas con el nombre Trump. La narrativa de invencibilidad que ha sustentado décadas de éxito de marca y negocios está en peligro. Finalmente, las implicaciones políticas más amplias son profundas. La campaña y el partido de Trump lo han presentado durante mucho tiempo como el outsider definitivo, capaz de desafiar a las instituciones establecidas. Sin embargo, la revelación del Senado reformula la narrativa. Retrata un intento coordinado de subvertir elecciones certificadas con consecuencias legales y financieras potenciales ya en marcha. Los mensajes de campaña, las estrategias de movilización de votantes y las operaciones de recaudación de fondos están ahora sujetos a escrutinio legal, lo que podría restringir las actividades antes de las primarias o las elecciones generales. Se está estableciendo un precedente. Esta es la primera vez que el liderazgo del Senado hace pública evidencia que alega la toma de elecciones por parte de un expresidente, estableciendo un punto de referencia para la rendición de cuentas institucional. Más allá de la política, lo que está en juego constitucionalmente es mucho. La transferencia de poder, la integridad electoral y la credibilidad misma de los sistemas democráticos se destacan ahora en tiempo real. El público ve que ningún individuo, independientemente de su estatus o influencia política, opera por encima de la ley y que los mecanismos de gobernanza, la supervisión legislativa, la revisión judicial y los controles institucionales no son teóricos. Se aplican activamente. Las consecuencias tomadas en conjunto forman una cadena en cascada, riqueza personal en riesgo, un imperio empresarial bajo presión y un sistema político lidiando con desafíos sin precedentes. Esto no es especulación. Esta es la arquitectura de la rendición de cuentas desarrollándose ante los ojos de la nación. Aquí es lo que hace que esto sea aún más significativo. Los observadores legales plantean ahora la posibilidad de que las revelaciones públicas del Senado puedan desencadenar no solo consecuencias civiles o institucionales, sino también exposición penal. El cambio de la supervisión a un posible procesamiento añade una capa de urgencia que eleva lo que está en juego para todos los involucrados. El nuevo elemento gira en torno a los estatutos federales que criminalizan la obstrucción de un procedimiento oficial, la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y el mal uso de los fondos de campaña. Según las presentaciones judiciales citadas por el Senado, la evidencia ya detalla esfuerzos coordinados para alterar los resultados de las elecciones certificadas, incluido el movimiento de $46.22 millones a través de entidades políticas afiliadas. Si los fiscales presentan remisiones penales, las acciones alegadas podrían caer bajo el título 18 del Código de EU. USC, párrafo 371, conspiración para cometer un delito, y el párrafo 1512, obstrucción de procedimientos. Esto transforma el asunto de un punto de inflamación política en un campo de batalla legal, donde la responsabilidad individual podría cruzarse directamente con la preservación de las normas democráticas. La exfiscal federal Rachel Lindstrom, ahora investigadora principal del Centro Brennan para la Justicia, dijo a NPR que la evidencia que el Senado ha hecho pública no es solo políticamente condenatoria, podría satisfacer los elementos necesarios para una investigación criminal. Las acciones coordinadas en múltiples estados, los flujos de financiamiento documentados y las comunicaciones internas que muestran la intención de interferir con las elecciones certificadas son exactamente el tipo de conducta que los fiscales federales están entrenados para examinar. Agregó que si bien una remisión no garantiza una acusación, el hecho de que esto esté ahora en el registro y se haya remitido a las autoridades federales significa que podríamos estar presenciando la etapa más temprana de un posible caso penal en tiempo real. La experiencia de Lindstrom enfatiza que la integridad procesal y probatoria importa tanto como el cálculo político y que cruzar la línea de la revisión civil a la exposición penal
es legal e históricamente significativo. Las implicaciones son claras. Esto no es solo una crisis de reputación o política. La exposición penal podría alterar la estrategia de campaña, afectar futuras elecciones y establecer nuevos precedentes para la rendición de cuentas institucional. El momento demuestra que la supervisión, el proceso legal y la preservación democrática están convergiendo, haciendo que las consecuencias sean de gran alcance y potencialmente sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Si esto te resulta revelador, dale a ese botón de me gusta de inmediato para mostrar tu apoyo y ayudar a que este análisis llegue a más espectadores. Mantén una estrecha vigilancia sobre esta historia porque los próximos pasos podrían remodelar no solo una carrera política, sino los límites de la responsabilidad democrática. Cada movimiento durante los próximos días y semanas será observado de cerca por expertos legales, legisladores y el público por igual. A corto plazo, próximas 24 a 72 horas, los analistas legales esperan una actividad rápida. Es probable que las autoridades federales revisen las remisiones del Senado, verifiquen la documentación y comiencen entrevistas preliminares con los testigos citados en el registro del Congreso. El liderazgo del Senado ha indicado que proporcionará informes complementarios a comités selectos y es posible que se emitan citaciones adicionales para asegurar registros financieros y de comunicaciones. Se espera que la cobertura mediática se intensifique y los equipos legales de todas las partes se están preparando para responder. A mediano plazo, próximas 2 a 4 semanas, los analistas predicen que podrían abrirse investigaciones formales y lanzarse posibles investigaciones criminales si la evidencia lo respalda. Podrían seguir audiencias de supervisión del Congreso, ampliando el testimonio público e introduciendo registros adicionales en el registro oficial. También son posibles mociones legales, congelación de activos o mandatos preliminares que afecten a propiedades y cuentas. Este periodo probablemente definirá la narrativa política mientras la oposición y los aliados recalibran su estrategia. A largo plazo, próximos 3 a 6 meses, la situación podría alcanzar resultados más definitivos. Las autoridades federales podrían presentar cargos o ejecutarse recursos civiles contra las entidades involucradas. El Senado y los tribunales podrían emitir fallos formales, estableciendo potencialmente precedentes históricos para la integridad electoral. Para mediados de 2026, la combinación de acciones legales y consecuencias políticas podría alterar permanentemente la trayectoria de las partes involucradas. Sin embargo, si ocurren cooperaciones inesperadas, nuevas pruebas o retrasos judiciales, los plazos podrían acelerarse o estancarse. Las maniobras políticas o revelaciones adicionales de informantes podrían cambiar drásticamente la dirección de la historia, manteniendo a la nación en vilo. Antes de terminar, haz clic en ese botón de suscripción para mantenerte actualizado sobre estos desarrollos y nunca perderte contenido como este que analiza noticias políticas de alto impacto. Aquí es donde están las cosas ahora mismo. Los líderes del Senado, incluidos la líder de la mayoría, Ella Whitaker, y el presidente judicial, Thomas Reyes, han asentado públicamente evidencia en el registro del Congreso, alegando un esfuerzo coordinado de Donald Trump para interferir con la certificación de las elecciones presidenciales de 2024. Las revelaciones cubren múltiples estados clave: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Nevada, Wisconsin y Nuevo México, y documentan comunicaciones, borradores de estrategias legales y transferencias financieras por un total de $46.22 millones. La policía del Capitolio, el personal legal del Senado y los asesores de los comités facilitaron el manejo seguro de los documentos, mientras que las oficinas de liderazgo y el propio Pleno se convirtieron en el escenario de una de las afirmaciones más serias de autoridad institucional en la historia moderna de Estados Unidos. Los testigos informan de una atmósfera cargada y emocional, con senadores y personal visiblemente afectados mientras se presentaban cronogramas, memorandos y evidencia detallada a la vista del público.